¿Te acuerdas de alguna edificación o construcción que te haya causado admiración? De repente alguno viajó a Roma y vio el Coliseo Romano. De repente alguno viajó a Francia y vio la construcción increíble, ¿no? En fin, aunque sea por fotos. De repente uno viajó a Brasil y se encontró con el Templo de Salomón. Hay una iglesia, hay una denominación que ha construido un templo llamado el Templo de Salomón, ¿no? Había traído un video, pero por tema de tiempo no voy a pasarlo, pero ya después lo pasaré en el grupo de la iglesia. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de esa edificación? Cuando vamos al centro de Lima, ¿qué nos llama la atención? El Palacio de Gobierno. O la iglesia que está allí, la construcción, las edificaciones, y decimos, wow, qué bonito, ¿no? Y de repente nos hemos encontrado con edificaciones asombrosas, edificaciones grandes, edificaciones con un diseño muy atrayente. Y nos llama la atención la dimensión, el diseño o incluso los materiales que se han usado para esa construcción. Hoy veremos una construcción o hablaremos acerca de una construcción de un edificio que aunque se describe con bellos y lujosos acabados, lo más resaltante es por quién es habitada. ¿Quién habita o habitaba en esa construcción? Estoy refiriéndome al conocido o al llamado Templo de Salomón. O también se le ha llamado la casa de Jehová, y con justa razón. Ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 6. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo del 1 al 14. Nos ponemos de pie y vamos a dar lectura a este pasaje. Y yo no tengo reloj, así que hermano, que cuando esté por el minuto 50 me pasa la cosa. Minuto 30, ¿ya, hermano? Sí, nos ponemos de pie. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 14. Lo leemos todos juntos. Dice así: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedra que traían ya acabados de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Las puertas del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio del aposento, y del aposento en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó,
y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con madera de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos y hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Cierra tus ojos, mira tu rostro, Padre. Gracias por tu palabra leída. Gracias por esta porción. Ahora pedimos, Señor, que tu Espíritu nos siga iluminando para entender, comprender esta verdad. Que nuestros corazones también puedan ser receptivos y obedientes a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. La nación de Israel vivió tiempos de plenitud. ¿Cuántos se acuerdan cuando Israel salió de Egipto? Y en ese periodo Dios comenzó a gobernar a Israel. A esto se le denomina un periodo de la teocracia. Cuando por manos de Moisés y Josué, Dios le concedió tomar posesión de la tierra prometida. Moisés llegó hasta los límites, pero Josué entró a la tierra prometida. También Israel vivió tiempos de mucho dolor, ¿verdad? Cuando en su rebeldía se dignó ir en contra de Dios y seguir a los dioses paganos. Entonces Dios los entregó en mano de los inicuos, en mano de las ciudades, de los pueblos que estaban alrededor, despojándolos de sus bienes. Fueron así 350 años que Israel vivió en un periodo llamado el periodo de los jueces. Pero después de esto, Israel vivió deseando un rey. Los pueblos alrededor eran gobernados por un rey. Israel desechó a Dios y le dijo: no queremos más tener este gobierno, queremos tener un gobierno similar a todos los de alrededor. Queremos un rey. Por eso Dios le dijo a Samuel: no te han desechado a ti como profeta, sino a mí me han desechado. Y Dios les dio un rey conforme a su corazón. ¿Cómo se llamó ese rey? Saúl. Un rey conforme al corazón del pueblo. Y este fue el comienzo del periodo de la monarquía. Pero después de Saúl, Dios desechó a Saúl y levantó a un hombre conforme a su corazón, llamado David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios hizo un pacto con David en 2 de Samuel capítulo 7. Dios habló a David y le dijo, y le dio una promesa. Y en la promesa que encontramos es que un descendiente de David, su hijo, él construiría la casa Jehová. David tenía el deseo de hacerlo, pero Dios no le permitió porque él había derramado mucha sangre. Así que en los tiempos de David, Israel gozó de un nombre, gozó de un privilegio. Israel ya no tenía más contrincantes alrededor. Todos los pueblos temían a Israel porque Dios le había dado un nombre muy elevado a Israel entre todas las naciones. Y ahora Dios le hace la promesa a David que el deseo de su corazón estaba bien, pero eso lo iba a cumplir con un descendiente, con un hijo de David.
Y al mismo momento que él edificaría la casa, Dios le dice que Dios confirmaría con David tres cosas. Él afirmaría en primer lugar su casa, en segundo lugar un reino y en tercer lugar un trono. Eso lo podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 7 del 1 al 3 y del 12 al 13. Así que en medio de ello Dios le dio a Israel un periodo de gracia. Israel vivió en medio de la monarquía un periodo de victoria, porque David tenía el corazón de Dios. Pasó el tiempo y Dios levantó a Salomón, su hijo, quien sabemos que edificó el templo de Jehová. El reino o el periodo de monarquía se divide en dos, solo para mencionarlo: el periodo del Reino Unido y el periodo del Reino Dividido. ¿Cuáles son el Reino Unido? ¿Quiénes reinaron en ese periodo? Saúl, David y Salomón. Y a partir de Roboam comenzó un periodo de un reino dividido. El reino se fracturó en dos: el reino del norte y el reino del sur. Ahora, Israel durante todo el tiempo, desde que salió de Egipto, ¿se acuerdan?, experimentó la presencia de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de una construcción muy simple, digamos así. A esto se le llamó el tabernáculo. Cuando Dios le encargó a Moisés que construyera y edificara ese tabernáculo, Dios mismo le dio las medidas del tabernáculo. Dios mismo le dio una visión y le dijo: así va a ser. Y Moisés fue obediente. ¿Y qué hizo Dios? Dios descendió en el arca. Dios descendió en medio del arca, en medio del tabernáculo, y el pueblo de Israel gozaba de la presencia de Dios. Ya hemos visto, eso sucedió en el tiempo de la teocracia, pero ya en el tiempo, y duró hasta el tiempo de la monarquía. Pero ahora en el tiempo de la monarquía, Dios va a levantar a un hombre que en su corazón tenía el cumplir con la promesa de Dios. Miren, lo que quiero observar en todo este pasaje, a través de esta construcción, es que Dios es soberano. Dios es soberano y Él está obrando de manera asombrosa. Dios obra soberanamente para que se cumpla la promesa de Dios, para que se confirme el pacto de Dios con David. De esa manera, a través de esta construcción, Dios confirma y cumple la palabra que había prometido a David. Así que ahora nos encontramos en el pasaje del día de hoy que hemos leído, con Salomón construyendo casa a Jehová. Y Salomón comienza a edificar la casa a Jehová, capítulo 6, versículo 1 al 6, y nos da el versículo 1 el contexto, ¿no? Nos da hasta el año, nos dice en qué tiempo: 480 años. Algunos comentaristas, algunos estudiosos han dicho que eso no es una precisión exacta, que de repente está considerando el autor más un periodo de generación, una generación de 40 años. Y por eso está hablando de una generación que completa en el año 480 y que podría ser más bien 450. Sin embargo, lo que entendemos aquí es que lo más simple en interpretar es que es un tiempo cronológico, un tiempo, una edad. Y nos muestra más o menos en qué tiempo esto sucedió.
tenemos entendido que el rey Salomón reinó en el 971 antes de Cristo al 931 antes de Cristo. Todo esto suscita antes de Cristo. Así que dice el texto 1, en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. Pastor, ¿por qué estamos retrocediendo? Porque cuando toda la historia se parte de Cristo, año cero. Año cero para aquí sube, sumando, ¿no? Está subiendo, uno más. Pero del año cero para antes de Cristo va restando. Entonces, sumas hacia atrás, pero de atrás hacia cero, lo que vas a hacer es ir restando. Entonces, ahí tenemos el 4º año del reinado de Salomón. Ya Salomón había reinado 4 años cuando recién comienza a cumplir con esta promesa. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1 y 2, nos dan algunos detalles sobre el lugar también. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y nos dice, adivinen qué monte, dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová. ¿En dónde? En Jerusalén. Segunda de Crónicas, capítulo 3, 1 y 2. En el monte de Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ordán Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su rey. Así que ambos pasajes nos muestran en qué tiempo esto sucedió. Si fue que reinó en el 467 antes de Cristo, si fue en el 471 que reinó Salomón, entonces al 4º año es 967 antes de Cristo, y si duró 7 años la construcción, la edificación del templo de Salomón se terminó en el año 960 antes de Cristo. ¿Sí? Todo es antes de Cristo. ¿Ok? Los nombres, de los meses que observamos aquí son meses distintos cuando observamos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la pregunta es ¿por qué? Porque aquí los meses son en razón a, en ese tiempo, la cultura cananea llamaba así a estos meses. Recordemos que Israel pasa de un preexilio, ¿sí? Si podemos dividir la historia de Israel también tiene una división. Israel en la tierra, Israel siendo llevado como esclavo. En la tierra es preexilio, antes del exilio. Y cuando es llevado a la esclavitud, esto es post-exilio, ¿sí? Entonces, aquí comienza, o Israel tiene los nombres de las culturas cananeas que así denominaban los meses. Posteriormente, cuando es llevado al exilio, Israel va a tomar ahora otros nombres de los meses. Entonces, por eso tenemos la diferencia en el nombre de los meses que se mencionan aquí. La forma de medir, porque hemos visto que hay construcción, ¿verdad? Hay medidas. Y las medidas no son como las que hoy tenemos. ¿Cómo medimos nosotros? Altura, anchura, ¿y cómo medimos? Con centímetros, metros, milímetros, ¿no? Entonces, ¿cómo medían? ¿Cuál era la forma de medir antiguamente? Era agarrar tu manito y de aquí hasta el puño, un codo, ¿no? Y entonces medían, a ver, si tú tenías el codo más pequeño, malograbas, ¿no? El que tenía el codo más grande, porque esa es la edificación más grande, ¿no? Entonces, ahí vemos que la edificación era una... o se tomaba por medio de la medida
conocida en ese tiempo de los codos. Pero un codo medía aproximadamente 45 centímetros. Ahora llegando se mide en el codo, ¿ya? A sus casas. Entonces, un codo medía más o menos 45 centímetros. Lo aproximado de esa construcción, cuando uno busca allí lo aproximado en esta construcción, es que el templo de Salomón fue una construcción de 10 metros de ancho. Esta casa tiene 6, así que agrégale 4 más. 10 metros de ancho, 20 de largo. Aquí tiene 18, así que son 2 metros más, ¿sí? 20 metros de ancho y 30 metros de alto. Esto tiene 3 metros. Ah, entonces de alto sí era. Es que la gente era más alta. No sabemos, pero era así la construcción. 30 metros para mi hermano Ignacio, para que pase tranquilo, ¿no? 30 metros de alto, 10 metros de ancho y 20 metros de largo. Tú puedes ver que no era una construcción muy grande, no era una construcción muy amplia, era una construcción, digamos, medianamente algo llamativo por su altura, pero no por su anchura ni por su largura. Entonces, ¿dónde está o en dónde radica lo especial de esta construcción? Cuando nosotros seguimos observando y vamos a ver el proceso de la construcción de la casa de Jehová, versículo 7, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedra que traían ya acabada. Hermano, ¿cómo tú edificas tu casa? De repente agarras un ladrillo. ¿Cómo edificas la casa? Hoy ya vienen los ladrillos todo ya emparejaditos, ¿no? Pero antiguamente, ¿cómo se edificaban las casas? ¿Cómo se edificaban esas construcciones con piedras? Ahí cuántos han ido a Machu Picchu y han visto las construcciones de piedras. Y uno ve que han tenido que labrar la piedra, han tenido que martillar, comba han tenido que usar, ¿no? Con cincel. Pero aquí hay algo especial en la forma en cómo se construyó, en el proceso. Presta atención, mira lo que dice el versículo 7 de Primera de Reyes, capítulo 6. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaron, ni martillo ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Qué hacen esos instrumentos? Ruido. Esta construcción, hasta en su proceso, y esto lo hace especial, en su proceso es una construcción que está cuidadosamente elaborada. Es colocada de tal manera que no provoca ruidos. Hay un silencio, hay paz. Siempre que asociamos, el ruido lo asociamos ¿con qué? ¿Con qué? Con desorden, con disturbio. Y el silencio, paz, tranquilidad. Siempre decimos que Lima es una ciudad muy agitada. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido. La gente le gusta tocar el claxon. Y tendría que ser como yo, que yo soy más pasivo, ¿no? No. Pero cuando yo voy a otro lugar, de repente voy a la ciudad de mi esposa, alguien extraño el ruido. Entonces, el ruido, y claro, uno está en la tranquilidad. Y uno ya se ha acostumbrado al ruido, a la bulla, a lo querido, ¿no? Y todos queremos eso, ¿eh?
Pero fíjate, la casa de Jehová era construida de una manera muy cuidadosa. Y puede tener una relación con lo que esa casa simbolizaba. La presencia de Jehová trae paz a la vida de una persona, a la vida del pueblo. La presencia de Jehová trae tranquilidad en medio de todo lo que el pecado puede llevar a una persona. Solo para reflexionar, cuando Dios habita en nuestras vidas, deberíamos de ser casas, edificios, cuerpos, familias que puedan proyectar la paz y no el disturbio. Y no las peleas cuando tenemos que cambiar, pero debemos proyectar eso. Y acá dice, acabadas de tal manera que cuando le edificaban ni martillo ni hacha se oyeron, ni ningún instrumento de hierro. Versículo 8, la puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía una escalera. Y dice, versículo 10, edificó a sí mismo, 9, perdón, labró pues la casa y la terminó y la cubrió ¿con qué? Con artesonados de cedro. Hermano, ahí está el primer material lujoso, la madera de cedro, artesonados, trabajados, y el diseño, por eso en el video que ustedes van a ver, voy a pasarlo terminando esto, tiene un diseño, o podemos observar ahí cómo hubiera sido el templo, o cómo fue el templo de Salomón, bien diseñado, labrado. Pero fíjate en el versículo 21 y 22 del capítulo 6, más adelante, de manera que Salomón cubrió de oro. A ver, ¿cuántos tienen así su casa, su cuarto, de oro puro? Adrián dice, está tallando ahí. De oro puro, y dice, la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro. O sea, tú llevas una cadenita bañada de oro en tu cuello, pero acá había una cadena de oro que cerraba las puertas. No era como con la mala costumbre. Y miren lo que dice, versículo 22, cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo. No era una sola hilera, una fila. Asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. ¡Wow! Oro. No estamos para decir qué significa el oro. Pero lo que leemos o lo que observamos es que el oro en ese tiempo era tan apreciado, era un material muy, pero muy valioso. Y Salomón lo que hace es cubrir las paredes de oro, de oro. Así que es una construcción muy lujosa por dentro, muy lujosa. Si tendríamos que darle un valor, probablemente esa construcción tendría valores de millones y millones de dólares al tiempo de hoy. Entonces, ¿te das cuenta? Que uno puede decir, ahí está el valor de la construcción. Ahí radica entonces lo sorprendente de la construcción. Aunque las dimensiones de la casa, como dije hace un momento, no eran tan grandes, el material con que se cubrió nos dice mucho de los materiales lujosos que se usaron. Sin embargo, ahí no radicaba el valor de la casa. Así que vayamos a ver en los versículos 11 al 13, la promesa de Dios de habitar en aquella casa. Mira lo que dice versículo 11 al 13, acompáñenme ahí con la lectura en tu Biblia. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos,
andando en ellos, que dice Jehová, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Vino palabra de Jehová para confirmar la promesa. Estas palabras son un recordatorio, pero también tienen un tono. No sé si lo has observado. ¿Cuál es el tono de estas palabras? ¿Con qué tono se están escribiendo estas palabras? ¿Qué le dice? Sí, sí. Así que tiene un tono de advertencia. Advertencia. Querido hermano, hermana, amigo que nos visitas, Dios en su palabra nos advierte y advierte a su pueblo acerca de lo que puede traer la desobediencia y el pecado en la vida del hombre. ¿Y sabes qué es lo peor que pasa cuando el pecado habita en el hombre? Se rompe la comunión con Dios. Cuando un creyente vive en pecado, ese creyente no puede disfrutar de la relación con su Padre Celestial. Cuando un inconverso no viene en obediencia a Dios, ese inconverso está viviendo lejos y no sabe lo que es tener relación con Dios. Y no sabe lo que es tener una intimidad con el Padre Celestial. Y no sabe lo que es gozar de la vida eterna y de la salvación que es en Cristo Jesús. Le dice entonces esta advertencia tan fuerte a Salomón. Pero vayamos a 2 de Samuel, capítulo 7, para recordar cuáles fueron las palabras de Dios a David. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 17. Y lo voy a leer, dice así: y cuando tus días sean cumplidos, Dios está hablando a David, el rey conforme al corazón de Dios, y le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Fíjense, Dios está prometiendo levantar un descendiente de David y afirmar ¿qué cosa? Su reino, su linaje. Versículo 13. Él, hablando del descendiente de David, edificará casa a mi nombre. ¿Acaso David podía controlar esto, hermanos? ¿David podía controlar que un descendiente suyo levantara casa? Él podía decirle, como lo dijo a Salomón, pero no dependía de David. Pero lo que Dios hace es prometerle a David que él va a levantar un descendiente y ese descendiente va a edificar casa a Jehová. Ahora yo quiero decirte algo entre paréntesis. Aquí hay una promesa con doble cumplimiento. Aquí hay una profecía con doble cumplimiento. El primer cumplimiento lo encontramos con Salomón, quien ya hemos visto en Primera de Reyes. ¿Qué hace? Él es descendiente ¿de quién? ¿Y qué edifica? ¿Casa a quién? A Jehová. Y el segundo cumplimiento lo vamos a ver después. Pero fíjate, ahora le dice: edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa. Miren, aquí está el sentido de las tres implicancias de la promesa o del pacto davídico. En primer lugar, afirmaría la casa de David. En segundo lugar, el reino de David.
el reino de su descendencia. Y después, en tercer lugar, el trono sería estable para siempre, permanente. Pero esta promesa viene en razón a lo anterior. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Consecuencia, Dios cumple su promesa en razón a la obediencia de el hijo de David. Pero no es algo que se sustenta sobre Salomón mismo, sino ya Dios lo había afirmado. Es una promesa a David, y David le está prometiendo, Dios le está prometiendo a David: voy a levantar un descendiente. Él va a edificar. David podía dormir tranquilo porque David estaba confiado en ¿qué? En la promesa de ¿quién? De Dios. Hermano, David durmió tranquilo porque él confió en la promesa que Dios le dio. Iba a levantar un descendiente y él edificaría la casa de Jehová que había en su corazón, en el corazón de David. Ahora, Dios también ha prometido hacer morada en la edificación, por lo que se le denomina la casa de Jehová. Hay más textos ahí, pero ¿por qué el templo de Salomón también toma el nombre de la casa de Jehová? Porque vamos a observar en los siguientes versículos, Primera de Reyes, capítulo 8, 10. 8:10. Vamos a observar el cumplimiento. Miren lo que pasó. Ya terminó de edificar la casa de Jehová Salomón. Y miren lo que dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Si muchas veces te preguntaste: pastor, ¿por qué la nube representa la Shekinah o la gloria de Dios? Aquí mismo lo dice. Ahí está la respuesta. La Biblia dice que la nube se acentuó y la casa de Jehová, el templo de Salomón, se volvió la casa de Jehová porque la gloria misma de Dios descendió a la casa. Ahora, la casa que construyó Salomón para Jehová se convirtió en un importante símbolo de seguridad para la nación de Israel. De ella dependía su estabilidad espiritual. El templo fue para la nación de Israel un baluarte, porque la misma presencia de Jehová habitaba en medio de su pueblo. De esa manera Dios demuestra gracia para con Israel. ¿Acaso Israel era merecedor de que Dios habitara en ese pueblo? Si había en el desierto, se había rebelado contra Dios. En el tiempo de los jueces se había ido tras los ídolos de las naciones de alrededor. Si en el tiempo de la monarquía habían elegido un rey conforme a su corazón y no conforme al corazón de Dios, ¿acaso Israel era digno de que Dios descendiera y habitara en medio de ellos? De ninguna manera. Entonces observamos es la gracia de Dios viniendo en medio de su pueblo para mostrar su favor hacia ellos. Habitando en medio de un pueblo perverso y rebelde, que falló a Dios en el pasado, que falla a Dios en el presente y que falló a Dios o fallará a Dios en el futuro. ¿No te das cuenta que esto es algo muy similar a nosotros? Dios
sigue siendo un Dios de gracia y misericordia. Y no en razón a nuestro pasado, y no en razón a nuestro presente, y no en razón, porque algunos dicen, entonces en mi futuro. No, y no en razón a tu futuro, porque querido hermano, tú y yo fuimos pecadores, somos pecadores y seguiremos siendo pecadores. La gracia de Dios se derrama a pesar de nuestro pasado, nuestro presente, aún incluso de nuestro futuro. No pongas tu confianza en ti, pon tu confianza en Dios. Salomón cumple el plan, y esta es la idea central. Salomón cumple el plan soberano de Dios de edificar casa a Jehová. Y de esta manera Dios afirma su pacto con David. Este capítulo nos habla cómo Salomón, nuevamente lo digo, cumple con el plan soberano de Dios de edificarle casa a Jehová. Y de esta manera Dios cumple su promesa a David. ¿Qué espera Dios de este pueblo? El escritor quiere que Israel entienda que Dios cumplió su promesa habitando en medio de ellos. Miren, hermano, Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su palabra. Él cumplirá todo lo que ha dicho y lo que ha prometido. Y el escritor quiere que Israel entienda que Dios ha sido fiel a David, que Dios ha sido fiel a su promesa, mejor dicho, hacia David. Por lo que ahora espera que su pueblo responda en fidelidad también hacia Dios. Hermanos, ¿qué espera Dios de nosotros? Si Él es fiel a su palabra, si Él es fiel a su promesa, si Él es fiel a sus pactos, si Él es fiel a lo que ha prometido, ¿qué espera Dios de nosotros? Y de mí. ¿Hasta cuándo os seguiremos predicando? Dios espera fidelidad de cada uno de sus hijos. Quiero terminar con referencias a la teología bíblica. La casa de Dios fue erigido en un mismo lugar. ¿Se acuerdan dónde fue erigido, dónde fue levantado, dónde fue construido el templo de Salomón? ¿En qué monte? Moria. ¿Alguien se acuerda qué sucedió en ese monte? Un hombre, Abraham, el patriarca, fue hacia ese monte a sacrificar ¿a quién? A Isaac. Y lo llevó allí, y cuando iba a clavar el cuchillo en ese monte, después de levantar un altar, Dios le dice: Abraham, detente, he visto tu corazón, no me has desechado, en tu corazón has sido obediente. Mira, yo te voy a proveer y te yo hay un cordero en lugar de Isaac. En ese mismo monte en donde Dios le hizo pacto a Abraham, donde Dios hizo pacto con Abraham de levantar una descendencia, un pueblo. Ahora Dios está confirmando ese plan, ese pacto con Abraham por medio de su presencia en su pueblo, a través de la casa de Jehová. Pero también el templo donde Dios habitaba, ese templo de Salomón. Si nosotros vamos a Ezequiel capítulo 10, mira lo que pasó, lo que sucedió. Ezequiel capítulo 10. Esa gloria, esa casa asombrosa, no por sus bellos lujos, sino por la presencia misma de Jehová, ahora estaba siendo una casa sin valor. Mira capítulo 10 de Ezequiel, versículo 4. Entonces la gloria de Jehová. ¿Dónde estaba la gloria de Jehová? Primero estaba dentro, en el lugar santísimo. Y mira lo que sucede ahora. Entonces la gloria de Jehová se elevó
de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. En esta visión Dios le está dando a Ezequiel, Dios está dándole una visión a Ezequiel de lo que está sucediendo espiritualmente con la nación de Israel. Porque acuérdense, el templo es un símbolo espiritual para la nación de Israel. Ahora vayamos al versículo 18 del capítulo 10. Entonces la gloria de Jehová se elevó encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Versículo 19. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. En esta visión, Ezequiel lo que está haciendo es recibiendo la revelación de Dios de cómo la presencia de Dios iba saliendo de a poco del mismo templo. Punto que la presencia de Jehová no habitó más el templo que Dios había erigido por medio de esa verdad. Así como Dios descendió y habitó, Dios muestra a Ezequiel que su presencia ya no estaría en medio de la nación de Israel. ¿A causa de qué? A causa de su rebeldía, a causa de haber ido tras dioses ajenos. Dios, sin embargo, promete levantar un descendiente de David para edificar el templo de Jehová. A este se le va a llamar el renuevo. Si vamos a Jeremías capítulo 23, Jeremías capítulo 23, y vamos a ver ahora cómo o qué promete Dios a Israel a través del profeta Jeremías. Dice Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, estamos hablando después del exilio, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y será juicio y justicia en la tierra. Fíjate, ¿qué promete Dios a la nación de Israel? Levantar un renuevo. ¿Saben lo que es un renuevo? Un deseo. ¿Y qué había prometido Dios en 2 de Samuel a David? Levantar un descendiente. Se cumple con Salomón, pero hay un descendiente que trasciende a Salomón. Hay un descendiente de David, del linaje real, que trasciende a Salomón. Y ahora Jeremías lo llama el renuevo de David. Y él tiene en sus hombros realeza. Si vamos a Jeremías 33, 15 y 16, 33, 15 y 16. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia. Hay una característica en ese renuevo. Ese renuevo tiene en sus hombros realeza, pero también ese renuevo tiene en sus hombros divinidad, porque se le llama Jehová justicia nuestra. Este descendiente de David tiene un linaje real, pero también tiene una naturaleza divina. Es Dios mismo quien ahora toma parte de la familia de David para meterse a la humanidad y cumplir su promesa. Vamos a Zacarías capítulo 3, versículo 8. Sigamos allí. Zacarías, paseándonos por los textos.
para ver cómo se cumple esta promesa. Escucha, Zacarías 3:8, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, son símbolos. Fíjate, he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Y si vamos al final del versículo 9, de ese mismo capítulo, fíjate lo que dice. Dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Qué hace este renuevo? Este renuevo que ya hemos visto tiene realeza, es divino, pero también tiene poder y va a venir para quitar el pecado, para terminar con el pecado que ha sido la ocasión para que Dios quitara su presencia de en medio de su pueblo, en medio de su pueblo, en medio de su templo, en medio de su casa. Ahora va a venir de parte de Dios un renuevo que va a terminar con el pecado, de tal manera que la presencia de Jehová en su casa, en su nuevo templo, sería permanente. Ya no por un tiempo, ya no sería condicional, sino que sería permanente. Y fíjate ahora Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13. Así, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, y el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová. Y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre. ¡Wow! ¿Qué es lo que nos está diciendo? El renuevo levantaría un nuevo templo, una nueva casa a Jehová. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ya estamos terminando, pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, observamos el cumplimiento de aquellas revelaciones, pero sobre todo de la plenitud de la gloria de Dios. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y mira lo que nos dice Juan acerca de aquel que es el Verbo, la palabra de Dios. Y aquel Verbo. 1:14 de Juan. Y aquel Verbo fue hecho y habitó entre, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Qué decía Zacarías? En el renuevo habría gloria, la gloria de Jehová. ¿Y qué dice Juan acerca de el Verbo que es Jesucristo? El Verbo se hizo carne y habitó. La palabra habitar, querido amigo, amiga, hermano, hermana, es tabernáculo. La misma palabra que se concibe desde el tabernáculo, el templo y ahora en la parte corpórea de Cristo. Habitó entre nosotros, en medio de la humanidad. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Querido hermano, aquel renuevo es Jesucristo. La misma gloria, la plenitud misma del que lo llena todo en todo. Cristo habitando entre los hombres. Así que ya no necesitamos más edificio.
Es Cristo mismo quien descendió al mundo. Y Él vino conforme a la promesa de Zacarías para terminar con los pecados del mundo. Él vino para habitar, pero también para algo más. Para levantar un edificio, una construcción, un nuevo templo. Y vamos a Juan capítulo 2, versículo 19 al 22. Y dice, respondió Jesús y le dijo, cuando le preguntaron, le dijeron, mira maestro, mira estas piedras de ese templo, ya el segundo templo. Porque el primer templo ya había sido destruido. Y entonces Jesús le va a decir algo. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra de Jesús que había dicho. Creyeron a la escritura. Todo lo que hemos venido hablando, la escritura se refiere al Antiguo Testamento, a las profecías. Jesús vino a construir un nuevo templo. Y ese templo tiene que ver con su cuerpo. Y mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2 acerca de nosotros, los que creemos en Cristo, querido hermano. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Querido hermano, nosotros éramos lejanos a Dios y por la sangre de Cristo que Él vertió en la cruz del Calvario, nosotros ahora somos hechos cercanos a Dios. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Mira qué curioso, paz. El templo edificado traía paz. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para, y ahora sí, escucha bien, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, ¿en qué? En un solo cuerpo. Y qué curioso que el cuerpo es el templo de Dios. Pero fíjate algo más. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y de los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sabiendo que la principal piedra del ángulo es Jesús. ¿Qué nos habla? Una edificación. Y versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer ¿qué cosa? Fue Pablo argumentándonos y mostrándonos y llevándonos como quien dice de una ecuación tan simple, tan sencilla, a una conclusión tan sublime. Y diciéndonos, vosotros sois templo del Santo en el Señor. Para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, ese templo que fue desechado por Dios, esa construcción humana,
escúchalo bien, esa construcción humana que fue desechada por Dios, fue reemplazada por una construcción del cielo. Cristo mismo vino a construir su templo. Este templo no va a ser desechado jamás. Y este templo somos tú y yo, los que hemos creído en Jesucristo para salvación. Y si todavía no has creído en Cristo, ¿qué esperas? Estás perdiendo de ser parte del pueblo, de la edificación del cuerpo de Cristo. Aunque el templo que construyó Salomón era muy lujoso, su mayor valor residía en quien lo habitaba. La misma presencia de Dios. Israel, a causa de su pecado, perdió su mayor tesoro. Sin embargo, Dios prometió levantar un renuevo, aquel varón descendiente de David, pero con la gloria de Dios Padre. Vino a este mundo Jesucristo para morir en una cruz, cargando el precio de nuestros pecados, haciéndose maldito por nosotros los pecadores, para edificar un templo perpetuo, donde su presencia por medio de su Espíritu sería la garantía de la culminación de su obra en la tierra y la esperanza gloriosa en los cielos. Todo aquel que cree con el corazón en aquel renuevo que es Jesucristo, alcanza salvación y vida eterna. Quiero cerrar esto para orar con un texto, Romanos 8:11. Ahí vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro mientras voy leyendo este texto. Piensa en esto y ora con este versículo. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Mi pregunta, mi oración es el templo de Dios. Cristo habita en tu vida. El Espíritu de Dios ha hecho morada en ti. ¿Crees? No si alguien te dijo que eso ha pasado. ¿Lo crees realmente? Que si no, hoy es la oportunidad. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo. Dile a Jesús ahora mismo, Señor, yo he vivido para el pecado todo el tiempo. Yo he sido templo de Satanás todo el tiempo. Me he debilitado en el pecado todos los días. Pero ahora entiendo por la palabra expuesta que Cristo vino a construir un templo espiritual. Y aquel que cree en Jesús para salvación se hace parte de ese templo. Hoy yo reconozco que mis pecados me separan de ti y me arrepiento de ello. Y creo que Jesús, el Hijo de Dios, el renuevo de Dios, el renuevo de David, aquel que es la gloria misma de Dios, descendió a este mundo para morir en la cruz del Calvario y terminar con el pecado del mundo, para que el pecado ya no sea más una objeción, para perpetuar la presencia de Dios en mi vida. Y hoy yo creo en Jesús para salvación. Yo reconozco mi condición y creo que Jesús tomó mi lugar en la cruz. Señor Jesús, ven a mi vida, sálvame, hazme tu hijo. Padre, te damos gracias.
aquellos que hoy podemos tener la seguridad de ser parte de esa construcción tuya. Y comenzaste a edificar el día que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste por poder divino. Señor, tú sigues edificando tu iglesia y seguirás trayendo nuevas piezas a tu iglesia. Yo te pido que el día de hoy traigas una más para tu iglesia. Una persona más que se arrepienta de sus pecados y crea en Jesús para salvación. Y hoy sea parte de esta nueva construcción tuya, de este edificio. Un día será terminado y estaremos contigo para siempre. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, aquel que murió en aquella cruz, que derramó su sangre preciosa y que hoy a través de estos símbolos recordaremos el precio, el costo para esta edificación, el valor de esta edificación, que hoy tu iglesia pueda anhelar, vivir, entendiendo que la presencia de Dios habita en cada uno de ellos. Y por lo tanto, debemos ser fieles a ti, temerosos de ti, apartados del pecado y del mal. Si hay algún pecado en nosotros, que ahora sea el tiempo de confesarlo, de tomar la decisión de apartarnos de ello para mirarte a ti solamente, poder disfrutar de esa comunión contigo. Padre, en breves momentos estaremos celebrando la cena del Señor. Y yo te pido que tomes estos símbolos y tú lo consagres para la gloria de tu nombre. Te pido, Señor, que tu iglesia entienda que al celebrar esta cena con estos símbolos, lo que estamos haciendo es recordando lo que ha sucedido en nuestra vida hace un tiempo atrás. Hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Cristo. Y yo te pido, Señor, por el pan y por el vino, santifícalo, que sea un recordatorio en esta mañana para cada creyente, cada corazón, de poder vivir una vida que te honre, te glorifique a ti. Porque Cristo se sacrificó por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.